Ve esta maravilla. Yo he sido testigo, tanto como lo puede ser una persona de mi edad y de mi origen, del nacimiento de D&D. Y esto es gracias al trabajo de Jason Tondro y John Peterson, las mentes detrás de este genial libro, The Making of the Original Dungeons & Dragons 1970 a 1977. En este video quiero compartir algunas de las cosas que he aprendido de este robusto tomo y algunas de mis observaciones. Obviamente, para recomendarte que si el tema de la historia de los juegos de rol te interesa, leas este libro. Y que si tienes una opinión, la compartas en los comentarios o me la escribas por cualquiera de los medios de comunicación que tú y yo tenemos. En este video me gustaría abordar 4 diferentes temas. Primero, lo que pienso como el juego antes de que se inventara el juego. Segundo, la explosión de material que significó la primera edición de D&D. Tercero, lo que ahora pienso de la complicada relación de los creadores originales de D&D y cómo eso marcaría elementos y temas que existen incluso ahora. Y al final, cómo se acomoda lo que he leído con lo que hoy es Dungeons & Dragons. Como un anexo, también vamos a mencionar muy rápido qué materiales incluye este libro de manera completa o parcial. Primera parte, D&D antes de D&D. Esa historia comienza, pienso que mucho antes de 1970. Es más, tiene referencias a principios del siglo XX con la popularización de los juegos de guerra. No me voy a meter de lleno en esa historia, pero lo cierto es que antes de D&D había cosas que parecen muy similares, precursores muy claros, y muchos de estos fósiles se reconocen gracias a publicaciones de finales de los 60s. Este libro tiene muchos fragmentos de algunos zines, Z-I-N-E-S, zines. Un zine, como se escribe aquí, es como una abreviatura de magazine, como revista, como fanzine, que es como una revista pero hecha por fans, una publicación de una tirada muy pequeña, siempre autopublicada. O sea que no tenía una institución editorial detrás de ella, sino fans que hacían su propia revista, con textos e imágenes apropiados, a veces robados, muchas veces propios, y reproducidos mediante fotocopiadoras. Para los años 60 y 70 y hasta finales de los 80 había muchos zines de todo tipo de temas. Había zines de cine, de armas, de arte, y lo que nos incumbe, de juegos de guerra y otros de literatura fantástica. El héroe de esa historia, como se presenta al principio, es Gary Gygax, que era un oficinista y también trabajaba a veces como zapatero remendón, con muy mala suerte. A esta persona le gustaban ambas cosas, los juegos de guerra y la fantasía, y también publicar sus ideas en diferentes zines. Gygax y muchos más escribían sus artículos y los mandaban a una persona que armaba un zine, quien sacaba copias y las mandaba a los suscriptores. Los suscriptores pagaban unos cuantos dólares al mes para estar informados de cosas que evidentemente no salían en las noticias, ni tampoco en la tele, y que no podían conocer o haber leído de ninguna otra manera. Era como un Reddit antes de Reddit. Un ejemplo muy interesante que aparece en este libro es un zine llamado Thangorodrim, que estaba dedicado a artículos relacionados con el universo y a la fanaticada de J.R.R. Tolkien, y que tenía relatos y fanfics, o sea, ficción escrita por fans. Ahí, en 1970, Gygax compartía ya una clasificación de dragones azules, verdes, negros, blancos y rojos. O sea, un concepto central en el juego como es ahora, pero sin juego. Lore sin tener dónde ponerlo. Y eso a mí me parece que era todo Gary Gygax. Un gran talento sin un lugar para ejercerlo. Tenía una forma de escribir rica y complicada y además un humor intelectual e inocentón que de cierta forma ha perdurado, pero con un gran asterisco para algunas anotaciones problemáticas de las que vamos a hablar después. Esto de la clasificación de los dragones cromáticos es solo un ejemplo de cuánto lore ya estaba en Gygax y que Gygax escribía antes de que existiera D&D. Ahora, en las publicaciones de esa época que se reproducen en este libro, hay otras pistas similares. Algunos juegos de guerra que ya requerían un referee que administrara los enfrentamientos entre ejércitos. Estos referees recibían las acciones de los jugadores y les decían las consecuencias, pues, de sus decisiones, muchas veces tirando dados y usando tablas. Esto es una actividad que ya muchas personas querían cobrarla y existía un debate si esto le restaba algo o no al juego. ¿Cómo a qué te suena? A estas personas les llamaban ya Game Masters y a esto le llamaban Game Mastering. Hay otro fanzine, también de 1970, y que se reproduce en este libro llamado Doomsday Book, que trataba de temas relacionados con la ciencia ficción dura, la exploración de conceptos filosóficos y científicos, así como ensayos acerca de la obra de Paul Anderson y otros autores del género de ciencia ficción. Ese fanzine también publica algunos artículos de Gygax, entre ellos el mapa de un reino completo para hacer batallas de juegos de guerra pero medievales.
un lugar llamado Greyhawk. Esto es en 1970, 5 años antes de la publicación de D&D del setting con ese nombre. En 1972, Gygax y Jeff Perren publicaron Chainmail, que es un set de reglas para juegos de guerra con simulaciones de guerra pero medievales. Y además tiene una pequeña sección de fantasía basada casi completamente en El Señor de los Anillos. En ese sistema ya se tiraban dados para ver si un ejército podía superar una clase de armadura o un AC o un Armor Class y superar clases de dificultad como un DC. Pero incluso en ese momento se menciona una máxima que sigue siendo tan valiosa ahora como era hace 50 años. Estas reglas pueden ser tratadas como guías, alrededor de las cuales forman un juego que te acomode. Ahora, estas siguen siendo reglas completamente full de Wargames, pero ya se mencionan ejércitos de kobolds, por ejemplo. La idea de que hay una progresión de personajes. Pero en ese momento, las ideas de clase y de nivel son ideas que se mezclan. Hay diversos tipos de armadura que se pueden acomodar más o menos de fuerte a débiles en clases de armadura. Los magos, por ejemplo, suben de nivel cambiando de clase. O sea, los magos comienzan como wizards, luego son sorcerers, warlocks y al final son magos. Y estos magos en Chainmail pueden hacer Fireball, pueden hacer Lightning Bolt, incluso pueden hacer Counterspell. Ya hay conjuros que se mencionan como Darkness, Light, el concepto de Concealment o ocultamiento, y también hay elementales, Jinn, Efrit. Vaya, hay un límite de cantidad de conjuros por día. Y antes de los hombres lobo ya se mencionan a los hombres oso como Werebears, que sé que es una cosa de Tolkien, pero que hemos visto que es muy popular en la modernidad de D&D. Ya hay dragones cromáticos casi completamente definidos en Chainmail. Y hay una característica de los enanos que en ese juego pueden cavar al doble de velocidad que los humanos, que ahora va a ser canon en mi mesa. Para 1971, otro fanzine, pero europeo, llamado International Wargamer, menciona ya Chainmail. E incluso el mismo Gygax hace gala de su conocimiento de armaduras e historia en un zine llamado Panzerfaust número 43. Todo esto se reproduce en este libro. Hay 4 cosas en particular de esas publicaciones que me son muy familiares. Primero, hay una persona que publica en uno de ellos que se llama Phil Willows, que se queja de que las reglas de estos juegos son demasiado caras. 2. Existió un backslash, o sea, una crítica o un enojo de las comunidades de wargamers más tradicionales con las reglas de Chainmail, porque las consideraban como una distracción infantil de la recreación histórica. Vaya, veteranos quejándose de lo nuevo. 3. Gygax está dedicado a explicar cómo funcionaba su juego, porque era muy complejo y alejaba a los novatos. 4. Que ya había personas tratando de acomodar las reglas de Chainmail para jugar ellos solos. O sea, con una ecología completa de D&D antes de que existiera el juego. Tengo la impresión de ver los ingredientes de un pastel, pero que nadie se da cuenta de que se puede armar uno con esos ingredientes. Todo eso cambiaría con la publicación en un fanzine de un reporte de batalla. Eso por sí mismo no era raro. Había publicaciones de ese tipo que tenían secciones dedicadas a publicar estos reportes, que vaya, era como un documento muy árido, muy táctico, muy marcial. Un ejemplo es el publicado en el 72 que se llama El reporte de la batalla de Brown Hills, que hizo el mismo Gary Gygax y que es un reporte de batalla pues muy árido, muy táctico, aunque ya tiene orcos, warlocks y ogros. Es un texto muy acartonado y es lo normal para un reporte de batalla. En contraste con una cosa maravillosa que se publica en este libro, que es un reporte de campaña, pero no en términos de guerra con ejércitos, sino de un grupo de aventureros. Este reporte de batalla dice que le robaron el tesoro a un mago, que un hobbit heroico fue asaltado por bandidos y que fue encontrado en una pila de excremento de troll abajo de un puente. Este reporte de batalla habla acerca de un clérigo que, tratando de convertir a un grupo de magos a su religión, se embriagó con ellos y quemaron un castillo, y que al final le da todo su oro a las meseras de una taberna. Ese reporte de batalla habla acerca de un guerrero que antes de la batalla perdió su espada y se escondió en un hoyo en el piso y que hubo que ir a un calabozo a recuperar esa espada. Todo eso ocurre en un pueblo llamado Blackmoor. Ahora, ¿a qué te suena? Es el reporte de batalla de un juego basado en Chainmail, pero dirigido por el otro protagonista de esta historia, Dave Arneson. En ese reporte de batalla se menciona a una persona llamada Mike Carr, que ahora es un hombre mayor, pero que ha tenido una vida larga y muy interesante y que ahora tiene su propia compañía de juegos y que un día me encantaría poder conocer. Porque le quiero preguntar, ¿en qué momento el juego de guerra de Chainmail, dirigido y organizado por Dave Arneson, dejó de ser un juego de guerra para comenzar a ser un juego de rol?
porque ahí fue donde ocurrió la alquimia. Y quizás nada lo deja ver de manera tan evidente como otra maravilla que existe en este libro, que quizás sea la primera hoja de personaje, de un mago llamado Gaylord. Sí, no se me escapa el chiste, pero es el apellido del jugador. Aún no tenían un humor como el de los jugadores actuales. O sí, pero más o menos. Esta hoja de personaje es terriblemente similar a una de un juego de rol moderno, pero con lápiz y corregida con pluma. Créanme que vale la pena verla con calma. Pero no nos dejemos engañar. Blackmoor seguía siendo un wargame, un juego de guerra. Tenía temporadas de campañas militares y enfrentamientos continuados entre facciones. O sea, sí tenía una parte de juego de rol, pero al parecer no era el núcleo del juego, sino una cosa accesoria, una cosa extra. Ahora que hablamos de alquimia, tenemos que pasar un poco por Dave Arneson, que jugaba una cosa llamada Gettysburg, que también es un juego de mesa que simula combates de la Guerra Civil Americana, esto en los 60s. Cuando Dave Arneson estudiaba historia en la Universidad de Minnesota, comenzó a participar en un juego de miniaturas. Y en 1969, cuando era referee en una batalla entre romanos y galos, Dave le permitió a un jugador que había pintado una miniatura como un chamán galo a llamar a sus dioses para destruir a un elefante romano. Todos en la mesa se rieron, obviamente, incluido el jugador que manejaba a los romanos. Y Dave describió cómo un rayo destruía a ese elefante. Ese chiste en una mesa de un juego de guerra fue el inicio de algo muy importante. A esta receta de algo nuevo se unen dos ingredientes más. Un juego llamado Don't Give Up the Ship, que es de batallas navales, y otro llamado Outdoor Survival, que se trata de sobrevivir en la naturaleza. En este último, los jugadores se enfrentaban a desafíos en un entorno natural, como encontrar agua, comida, refugio, mientras trataban de atravesar un terreno peligroso. Para 1972, Dave Arneson jugaba una cosa con esos elementos disponibles, pero que no tenía una forma muy clara. Tenía una cosa, obviamente, de Outdoor Survival, que tenía tablas de encuentro random, algo similar al HP, tenía calabozos, magos, hojas de personaje, pero todo seguía dependiendo de él, de Arneson como máster y para darle sentido y narrativa a esta aventura. Era un juego de guerra en que los personajes individuales también podían tener aventuras. Gary Gygax, por su parte, seguía con interés los reportes de batalla de Dave Arneson, con la intención de publicar una nueva versión de Chainmail. Y es ahí cuando Dave Arneson, en una carta dirigida a Gary Gygax, le detalla que en su grupo han hecho algunos cambios menores en el juego para poder explorar calabozos y que con la imaginación del referee se podía agregar mucho al juego. Lo cual también tomaba elementos de otro juego que ya existía que se llama Braunstein, en que los jugadores tomaban el papel de personajes en un pueblo durante las guerras napoleónicas. Y ese en particular era el ingrediente que faltaba. Y aquí también termina la primera parte, el juego antes del juego. Ahora alguien tenía que cocinar el pastel y la única persona que podía hacerlo era Gary Gygax. Segunda parte, la explosión. En noviembre de 1972, Dave Arneson y David McGarry, que vivían en St. Paul, en Minnesota, viajaron a Lake Geneva, que es un pueblito que estaba a 500 kilómetros para mostrarle su creación a Gary Gygax. Gygax era importante para ellos porque él había escrito Chainmail y le querían ayudar a hacer como una segunda versión. Pero no fue una segunda versión de Chainmail. En los siguientes 8 meses, Gary Gygax comenzó también a dirigir su propia campaña en un mundo que él había creado en Blackmoor. Y comenzó también a compilar, ordenar y darle forma al cuerpo de reglas que le había compartido Dave Arneson. Tanto que del momento que conoció el juego hasta junio del 73, o sea 8 meses después, había terminado con 95 páginas del primer borrador del juego. Ese borrador se reproduce en este libro. Y al recorrerlo, lo primero que pensé es que es un desastre, en el sentido de que parece caótico. Es exactamente como si alguien con los elementos de un pastel tratara de inventar un pastel. Pero también sé que eso me pasa porque lo estoy comparando sin querer con todo lo que vino después. Y es que estas reglas son originalmente un revoltijo y organizarlas ha tardado 50 años, pero las bases de casi todo está aquí. No solamente es una materia compleja y nueva, sino que se complica por la redacción de Gygax, que aunque es muy rica, nunca se preocupa por la claridad. Es como un torrente de ideas en un corpus titánico, revuelto, confuso y maravilloso. Algunas de las ideas que anoté son: ya hay tablas de progresión de conjuros. El peso del equipo se mide en cuántas piezas de oro cuesta. Ya existen NPCs, pero se llaman Non-Real Players, que se pueden contratar, manipular, etc. Ya hay muchos conjuros, pero que son diferentes a lo que hacen ahora.
Hold Portal, por ejemplo, es para mantenerlo cerrado, pero en contraste, Teleport ya es un conjuro traicionero, con la posibilidad de fallo. Y al parecer, los Gnolls, que se escribe Gnolls, eran originalmente una cruza entre gnomos y trolls. ¿Qué demonios? Pero lo más interesante es que ya es un libro completo de D&D, con una identidad, no solamente en el nombre, pero también en los detalles, en las ideas que hay por detrás. Es claramente un corpus de reglas para hacer un cuento en grupo, aunque seguía bajo una gran influencia de los juegos de guerra. Es más, se esperaba que el juego en niveles altos se convirtiera en un wargame, con rivalidades entre los jugadores y batallas que se resolvieran con chainmail. O sea, el juego en teoría depende de que tengas chainmail, que tengas miniaturas y que también tengas el juego de Outdoor Survival. Son como accesorios extra para poder jugar. Ahora, ese primer draft es solamente eso, un borrador, y tiene muchos problemas de orden, pero no mucho más. Es enormemente rico en lore, en ideas, en mecánicas para implementarlas, y que obviamente tuvo un gran impacto, en parte porque por fin había un espacio para todo el talento, las ideas propias y robadas y la imaginación maravillosa de Gary Gygax. De este draft me quedo además con una mecánica muy interesante, que es poner la dificultad de algo con un dado de 100. El mismo jugador tira el dado de 100 y en su siguiente tiro debe ser más alto para poder lograr lo que quiere. O sea, básicamente esto es como un dado de 2 o como un volado 50-50, pero con más pasos. Bueno, no es exactamente 50-50, porque obviamente lo consulté con mi bro Horacio Nelson, que me llamó la atención al área que hay por debajo de la curva de una distribución normal. Pero luego me recordó acerca de que el dado es una distribución homogénea y agrega también el teorema de Bayes y también una suma de Gauss. Así que cierta posibilidad queda por debajo de 50, pero muy poquito. Y mira, si tienes dudas, escríbele a Horacio Nelson. Ok. Tras este primer borrador vienen correcciones, ampliaciones, idas y vueltas de arreglos menores y pistas en varios scenes con el equivalente de se vienen cositas. Se publicaban muchas promesas de lo que venía hacia adelante en el juego. Este ejercicio de revisión de las reglas culmina con las últimas anotaciones que Gary Gygax hace a esta publicación, para detallar los tipos de ciertos cienos tóxicos, por ejemplo, que es otro bicho muy característico del juego, pero que en esa parte se refleja la incorporación de elementos de Blackmoor, de Dave Arneson, en el juego principal de Gygax. Porque esto de los cienos es original del grupo de Dave Arneson y también de las películas de terror de los 60s. Ahora, ¿hasta qué punto esa idea es plagio o no lo es? Pienso que es más bien como inspiración, porque en su intento por clasificar cosas inexistentes se crea algo nuevo, lo cual también es un rasgo característico de este juego. En febrero de 1974 se publica una caja con 3 librillos, Men and Magic de 36 páginas, Monsters and Treasure de 40 páginas y Underworld Wilderness de 36 páginas. Estos 3 librillos integran Dungeons & Dragons y ya para cuando se publica de manera oficial es un cuerpo muchísimo más ordenado. Pienso que hacerlo 3 libros fue una solución general que le dio estructura y que de cierta forma se mantiene hasta el día de hoy. Este gran tomo vale la pena para poder ver esos cambios y de estos me quedo con la manera en que se propone jugar. Hemos hablado acerca de que los libros de D&D quinta edición, tanto 2014 como 2024, hay ejemplos de juego, o sea, como un diálogo para que sepamos cómo es. En esos primeros libros también existe un ejemplo de diálogo, pero es muy diferente, porque retrata un juego en que el Dungeon Master describe la escena de manera táctica, o sea, con entradas, salidas, alto de las paredes, materiales, etc. Este referee dice escalones hacia abajo al este y una sola persona del grupo, llamado el caller o el llamador, es el que hace las llamadas a acción. Dice lo que hace el grupo. Dice la distancia, velocidad y dirección en que se mueven. O sea, como que ese caller se pone de acuerdo con todos y es la única persona que habla con el Dungeon Master para decirle qué están haciendo. Y en combate es igual. Los jugadores pueden discutir entre ellos, pero es el caller el que habla con el referee. En ese sentido, Gygax propone un juego que es telegrafiado como un wargame, impersonal y táctico. Y otra vez, en el último párrafo de estos libros, dice literalmente: la mejor manera de decidir es como sea que tú quieras. Lo que pasa después de la publicación oficial del juego es muy interesante y este libro lo retrata a detalle. La necesidad de sacar más material, de dar a los masters más cosas para jugar,
de proporcionar opciones y crear una comunidad de jugadores que generaran más ideas, más scenes, más cosas. Y obviamente que generaran más ventas. Esto resulta obvio primero con Gygax fotocopiando sus nuevas ideas e impulsando el juego en scenes y también creando la suya propia, que se llamaba The Strategic Review, cuyas siglas son TSR. La empresa que se formó para administrar este juego también se llamaba TSR, pero significaba Tactical Study Rules. Este periodo, entre la publicación de los primeros 3 libros y el primer material suplementario, que sería un libro llamado Greyhawk, está caracterizado por la búsqueda. Búsqueda de nuevas mecánicas, de nuevas ideas, de más material, pero sobre todo de una comunidad, en gran parte gracias a las publicaciones en los scenes, que también nos dan una ventana a la manera en que Gygax veía en ese momento el juego. Y sí, lo veía como el juego de rol actual en muchas cosas, pero sobre todo como un juego más táctico. El diseño de su mundo, de Greyhawk, gira en ese momento alrededor de un mega calabozo que los personajes tienen que navegar y conquistar. Este mega calabozo no tiene historia ni sentido narrativo, es solamente un obstáculo a vencer para, digamos, outsmartear al máster. Y además está lleno de fauna, referencias y material robado o adaptado de muchísimas fuentes. Y no hay otro sentido más que vencer al calabozo. Lo cual contrasta con el punto de vista de Arneson, cuyo juego era mucho más narrativo, en que lo que quería sí era un enfrentamiento de batalla, pero también como esta interacción entre jugadores que tenían una aventura. Una cosa que me llamó mucho la atención es que en 1975 ya hay menciones en la comunidad, por ejemplo, de Mark Leinmaster en un scene llamado Europa, sobre la idea de usar herramientas digitales, o sea, en computadora, para el juego. Incluso crear mapas o randomizar elementos del juego. Incluso el mismo Gygax esperaba usar computadoras para algo en el juego. Y también para ese momento ya existía la búsqueda de poder jugar sin Dungeon Master, a lo mejor en parte heredada de los Wargames. De ese momento me quedo con una regla dorada para Masters, que es: no les digas a los jugadores lo que encontraron, sino descríbelo. No les digas cómo se usa, ellos tienen que descubrirlo. En 1975, ya se dijo, se publica Greyhawk, con 55 páginas, que más que un setting, digamos que adiciona todo tipo de bichos y reglas al juego. El Carrion Crawler más kawaii de la historia, ya se menciona Magic Missile, Delay Blast Fireball. Los Bugbears ya atacan muy bien de sorpresa, lo cual se mantiene hasta ahora, y también la idea del Beholder, casi idéntica a la actual. En este librillo se introducen los Owlbears y los cubos gelatinosos, así como el Book de Vile Darkness y el Book of Exalted Deeds, que serán elementos interesantes del juego y que incluso se vieron físicamente publicados en la 3ª edición. Y claro, también de ese momento es el Deck of Many Things. Greyhawk supuso no solamente la primera expansión al juego, sino también la creación de un modelo de negocio que prevalece hasta ahora. Hay libros básicos y luego se venden otros con material extra para el mismo juego, que expande las reglas y que el máster compra para sorprender a los jugadores. Es más o menos como la relación de Chainmail con los juegos de guerra napoleónicos, pero en el mismo ecosistema y bajo la misma compañía. Y Gygax estaba completamente comprometido con ese esquema. Greyhawk se publica en marzo del 75 y en diciembre de ese año ya se publica otro librillo, en este caso Blackmoor, de 60 páginas. Blackmoor originalmente sabemos que era el setting de Dave Arneson, pero como librillo tiene más de todo. Tiene más bichos, más reglas, pero sobre todo una aventura completa, estructurada para que la adaptes a tu grupo, con lore, con detalles y con un mapa y cuartos numerados. Y me encantaría poder decir que Blackmoor, este libro, es tanto de Arneson como Greyhawk fue de Gygax, pero no. Aunque la aventura sí es de Arneson, gran parte de este libro lo hacen terceros, Rob Kruntz y Tim Kask. Y es una pista también de lo que veríamos más adelante y que vamos a hablar acerca de la relación entre los creadores del juego. Después de Blackmoor vemos la consolidación de este ritmo. Publicación, promoción del material, recopilación de más material, redacción, corrección y publicación nuevamente. Y de ese ciclo en particular, en 1975, vienen los avances del alineamiento en un scene llamado Strategic Review, en el número 5, en que también viene una lista de adjetivos para poderte ayudar a describir el alineamiento de tu personaje. O sea, enormemente parecido a lo que veríamos en el Player's Handbook de 2024. En el 76 se publica el librillo Eldritch Wizardry de 58 páginas, que es como la antesala al final de esta edición.
de esta primera etapa de D&D, junto con otro llamado Gods, Demigods and Heroes, de 1976. Ese año, de 1976, también marca la salida de Dave Arneson de TSR y el inicio de los problemas legales entre los creadores originales del juego. También marca la llegada de John Eric Holmes, un neurocirujano. No, un maestro en neurocirugía, teniente de los Marines, veterano de la Guerra de Corea y que iba a reordenar, rediseñar y le iba a dar forma a esta primera edición de D&D. También el 76 era llegada de más artistas, de más escritores, de más ejecutivos, de la profesionalización de la producción del juego y también de la idea de crear una nueva versión, Advanced D&D, en parte para sacar el nombre de Arneson y sus reclamos legales sobre el juego. ¿Cómo se pudrió esta relación? Este libro también nos da algunas pistas. Parte 3. La tormenta. Antes de ir con lo que supongo, quiero decir que es eso, una suposición. De ninguna manera pienso que se puede reducir la relación entre dos personas a pistas que se intuyen en un libro sobre la historia de un juego. Y que hay gente más informada que yo que ha escrito mucho sobre este tema. Pero también pienso que esta relación puede ser un símil del contraste entre otras posiciones relativas al juego que han existido y que existen hasta ahora. La del wargame y la del narrador. La del que produce y la del que critica. De la visión de un juego como negocio y otra como un ejercicio cultural y social que tendrá que ser gratuito. Son diferencias que parecen ideológicas, pero que intuyo que tienen que ver más con las circunstancias de la vida de los protagonistas de la historia. La relación de Dave Arneson y Gary Gygax comienza, al parecer, como un ejercicio de mutua admiración. Uno es un diseñador de juegos independientes con grandes ideas, y otro es un jugador que le gusta mezclar elementos de muchas fuentes. Ellos son parte de la misma comunidad de wargamers con inclinación a la fantasía, y se comienzan a escribir el uno al otro. El primer problema pienso que ocurrió unos meses antes de la publicación del set básico en febrero de 1974, porque Arneson seguía inconforme con algunas cosas y pensaba que había mecánicas que faltaban, en particular sobre combate naval. E incluso tras la publicación, Dave Arneson se tomó el tiempo de señalar lo que no le gustó y lo que hubiera hecho diferente. Lo diferente, creo, es que Arneson no hubiera hecho nada. El motor de armar el sistema fue Gygax. Los cambios y anotaciones de todo el equipo de Twin Cities fue mínimo, sin la motivación ardiente que tenía Gygax. Incluso a punto de publicar, Arneson quería hacer cambios. Y creo que todos hemos trabajado con alguien así, que hace difícil terminar, que quiere seguir en el proceso de producción por miedo, por insatisfacción o porque sabemos que publicar, producir, abrir las puertas es un acto de enorme valor y que lo producido, lo publicado, en parte deja de estar bajo tu control. Hay que decir que también el carácter de Gygax en algunas cosas parece mezquino. Greyhawk la hace una gran ciudad y Blackmoor es un pueblo pequeño. Pero pienso que gran parte del problema también se resume a una desigualdad de circunstancias. Dave Arneson estudió historia en la Universidad de Minnesota, pero al parecer no se graduó y trabajaba de medio tiempo como guardia de seguridad. Y Gary Gygax era el padre de una familia numerosa con problemas laborales graves, con muy pocas oportunidades y una esposa y una sociedad muy religiosa y que él tenía gustos muy particulares. Gygax pienso que tenía un set muy particular de habilidades que hasta ese momento no le habían servido más que para no conseguir un trabajo bien pagado y tampoco le permitían mantener a su familia de una forma adecuada. Por sus conocimientos de las armaduras, de la historia, de la fantasía, del diseño de juegos, tenía todas las características ideales para ser un perfecto diseñador de juegos de rol en un mundo en que no existían los juegos de rol. La relación, por lo tanto, pienso que es muy desigual. Si bien Arneson inventó el juego, Gygax le dio forma. Aunque quizás el juego que terminó era diferente a lo que pensaba Arneson. Pienso que las primeras páginas de anotaciones de cómo era el juego de Dave era todo lo que él había pensado en hacer. Quería dárselo a Gygax y que él hiciera otro juego, hiciera una versión nueva de Chainmail. Porque también pienso que Arneson no tenía los skills, no tenía esa hambre de seguir, no tenía la resistencia y también no tenía el agua en el cuello como Gary Gygax. Pienso que también Gygax estaba al final de la cuerda, con obligaciones con sus hijos y con una familia que no tenía la capacidad de sacar adelante. Y esa diferencia de circunstancias es lo que condicionó desde el inicio a esa relación. Quizás, y esto es solamente una suposición, Arneson esperaba que Gygax le comprara el juego,
poder entregar la idea y que otro la publicara, que fuera como un anexo de Chainmail. Pero Gygax propone hacerlo juntos, como co-creadores. Es, lo digo nuevamente, solamente una suposición. Una vez que se publicó el primer set de reglas, Arneson se convirtió en uno de los críticos, justificando al menos en una carta, y no de forma pública, que él hubiera hecho las cosas de forma diferente. Lo que yo no entiendo, habiendo visto las correcciones al primer draft. E incluso busqué esta carta mencionada en que Arneson expresa sus quejas, que son mecánicas y menores, pero que expresan algo que ya sospechábamos. Pensaba que Gygax no había capturado el carácter más narrativo del juego, que era demasiado táctico, demasiado wargame quizás. Eso que acabo de decir también es un poco exagerado. En las páginas del Zine Europa de 1976, Gygax habla de la flexibilidad del juego y de que su misión es que sea divertido, donde los juegos de simulación son formales y serios. Quizás el último fruto de la relación de Gygax con Arneson sea el librillo Blackmoor en diciembre del 75. Una publicación que supuestamente tendría mucho material de Arneson, como Greyhawk tenía de Gygax, pero al parecer se batalló mucho para poder terminarlo. Gygax persiguió por meses a Arneson para que entregara material, y tras mucho tiempo solamente mandó unas cuantas páginas. No sé ustedes, pero si persigues mucho a alguien para que te entregue algo, casi siempre resulta ser muy poco satisfactorio. Destaca de esta publicación la aventura The Temple of the Frog, o el Templo de la Rana, que en este momento es más como una fuente de lore que de juego muy formal. Está más que concentrado en la mecánica, en dar una aventura para que los personajes puedan experimentar, lo cual es una ventana a la forma en que Arneson veía el juego, que contrasta con la de Gygax. No solamente eso, Blackmoor tiene nuevas voces que traen nuevos conceptos al juego, y también autores más formales y profesionales de lo que era en ese momento Arneson, porque él también creció y se hizo mejor con los años. Estos autores extras terminaron el libro y se dice que hicieron casi todo. En última instancia, D&D es hijo de padres divorciados. Su rompimiento hizo de la empresa una cosa más dura, más desconfiada, y quizás sería muestra del futuro, de las disputas, de las demandas y de las amargas discusiones que ocasionó el tema de la propiedad intelectual. Me gustaría pensar que al final de los años y del generoso pago que les hizo tanto a Gygax como a Arneson y el señor Peter Atkinson cuando compró de TSR Dungeons & Dragons, les ayudará a olvidar el pasado. Pero no he podido encontrar nada que así lo indique. Para conocer más de esta relación hay grandes libros. Yo recomiendo Game Wizards, del mismo autor que este libro, John Peterson, y también Slaying the Dragon, de Ben Riggs, que además también tiene un blog muy interesante que te dejo en la descripción. Y además hay otros que mi amigo Mike Valles ha recomendado para una narrativa más robusta con diferentes puntos de vista, como Empire of Imagination, de Michael Whitwer, Master of the Game, del mismo Gary Gygax, Of Dice and Men, The Story of Dungeons and Dragons and the People Who Play It, de David M. Ewald, la serie de 4 libros Designers and Dragons, de Shannon Appelcline, Playing at the World, del mismo Jonathan Peterson, el video documental Secrets of Blackmoor, y también los estupendos libros oficiales de D&D llamados Art and Arcana y Lore and Legends. Vamos a terminar con la última pieza, que es cómo se acomoda lo que hay en este libro con lo que hoy es Dungeons and Dragons. Pienso que lo que encontramos aquí no es el juego que jugamos hoy. En parte obviamente por el sistema, pero también por un cambio a una forma más compleja y narrativa, a alternativas más interesantes, pero sobre todo a un esfuerzo institucional por ser mejor. Dungeons & Dragons en su primera encarnación no solamente es un ejemplo y producto de la cultura americana, sino en particular de la cultura americana del medio oeste americano, de Estados Unidos rural, blanco y heterosexual, de la década de los 60s. En ese juego original está ausente todo el cambio social de los 70s, la lucha por el respeto a los derechos civiles o las protestas por la guerra en Vietnam. No existe nada de eso en la primera versión del juego. Hay, sí, conceptos raciales viejos y peyorativos. Hay expresiones racistas y sexistas que se mencionan de forma casual, todo en broma. Y este libro lo afronta diciendo, esas descripciones estaban mal antes y están mal hoy. El contenido es presentado como fue creado originalmente, porque hacerlo de otra manera sería igual a pretender que esos prejuicios jamás existieron. Lo cual me parece justo. Yo sé que es un error juzgar el pasado con los valores y normas de hoy,
pero no con las normas de ese momento. Y no hablamos del siglo XVIII, sino de principios de los 70. Y muchos de los temas que hoy son contenciosos y controvertidos lo eran entonces. Y sobre ello, sí hay cosas que estaban y están mal en la manera en que Gygax veía el mundo en ese momento. Y es una cosa que entiendo, todos estamos creciendo y madurando, y el Gygax de los 70s no es el del año 2000. Y más allá de eso, hay muchísimo por recuperar, revivir y robarnos de la historia del juego. E incluso el inicio de la quinta edición de 2014 se inspira directamente en las primeras palabras del draft del 74. Hay un ritmo de innovación y reinvención que conquista a quienes investigamos el pasado. Pero por desgracia, este revival también tiene otra faceta, la de una parte de la fanaticada que pretende reivindicar el racismo, la apropiación cultural, el sexismo de aquella época. En ese sentido, este libro también es una cápsula del tiempo para ver que antes como ahora, esas ideas lastiman, aíslan y son diferentes a lo que el juego, cualquier juego, debe de ser, en última instancia, divertido para todos. Este es un estupendo libro si quieres clavarte en el material original, si quieres leer las opiniones de expertos y comparar las publicaciones por ti mismo, aunque hay algunas cosas que me han parecido institucionales y un poco blandas, lo cual es obvio porque es una publicación oficial de Wizards. Es sin duda un tesoro de cualquier colección. ¿Tú ya lo leíste? ¿Qué te pareció? Te leo en los comentarios. Anexo. Para quienes han preguntado qué material viene en este libro, te quiero decir que por desgracia no incluye una bibliografía compilada. Y esta que te pongo aquí no es una lista exhaustiva, pero te aseguro que vas a encontrar el libro de reglas completo de Chainmail segunda edición, el primer draft de D&D con 95 páginas y la carta que lo acompañaba de Gygax a Arneson, además de múltiples correcciones de ambos. El paquete original de 1974 con Men and Magic de 36 páginas, Monsters and Treasure de 40 páginas y Underworld and Wilderness de 36 páginas. Y también los suplementos íntegros de Greyhawk y Blackboard. Hay muchísimos fragmentos de fanzines como Tengoro Drum, Doomsday Book, International One Gamer, Panzerfaust, Corner of the Table, Blackmoor Gazette and Rumor Monger, Games Letter Europa, The Strategic Review y el número 1 de la revista The Dragon. Y además tiene mapas originales de Greyhawk, fragmentos robados de la Enciclopedia Británica, el famoso reporte de batalla de la batalla de Brown Hills, una copia de la primera hoja de personaje y también del primer formato para fotocopiar una hoja de personaje, fragmentos de los juegos Don't Give Up the Ship y The Outdoor Survival y bastante correspondencia editada entre Gary Gygax y Dave Arneson. Por eso es un tomo pues de estas dimensiones. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tienes muchos 20s.